Regresamos cuando son las 8:29. Vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, Arthur de Schopenhauer. ¿Quién? Jesús Santísima. ¿Qué es esto? Qué batalla. Arthur de Schopenhauer. Schopenhauer, que es una de Señora. las mentes de la filosofía, del pesimismo filosófico más brillante que ha tenido la humanidad. Y Schopenhauer, que es uno de mis autores favoritos, invito a leer las distintas obras de este hombre que dentro de su pesimismo te lleva a unas reflexiones que son realmente icónicas para quien se sumerge entre las diatribas que él plantea siempre en sus escritos y su estilo. Precisamente él esbozó la siguiente frase, que la quiero circunscribir a razón de este debate que para muchos es sorpresa, para otros realmente solo evidencia lo que realmente son. Schopenhauer señalaba que predicar moral es cosa fácil, mucho más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica. Desde ahí, obviamente que hay mucho de lo que se puede aplicar a todo este contexto que nos hemos ido enterando, desvelando, a razón de lo que surgió por un escándalo de una licitación de lo que tiene que ver con esta oficina que dirige el señor Bartolomé Pujals, y que desde ahí Bartolomeo, por decirlo en italiano, realmente no se hace más que ser el ícono de todo un andamiaje que hay detrás y que de alguna u otra manera estos señores jugaron a la desestabilización no de elecciones ni de proceso democrático, no, de la clase política del país. Y yo frente a eso siempre estaré, porque toda mi vida, desde que nací, he estado vinculado a la actividad dirigencial en política. Mi padre fue de los fundadores del Partido La Liberación Dominicana, fue un dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue también literalmente contestatario desde el comunismo en un momento dado y a la vez desde de lo que significó el Comité Intermedio Celia Sánchez en la zona oriental de Santo Domingo Este. Desde ahí en Villa Faro, yo tuve digamos, en este contexto el privilegio de hacer vida dirigencial, vida política y representando siempre los problemas de las comunidades y trabajando por colectividades. Pero en el ejercicio del poder bien ganado también, nosotros, como clase política, tuvimos que confrontar un conjunto de circunstancias de cara a no tener esa vinculación plena con los sentidos de la sociedad, con el sentir de la sociedad. Cuando un partido político o un ente político dirigente se desconecta de sus comunidades, de sus entornos inmediatos donde se realiza su actividad política, deja de serlo. Pero aquí, de alguna u otra manera, impulsado por un establishment que en su vida ha dirigido ninguna demanda colectiva, ninguna intención colectiva, ninguna necesidad colectiva, sino que desde el individualismo intentaron y forjaron y lo lograron, crear tendencias que llevaron a la indignación, pero sobre el cadáver de quien sí se dedica a representar la identidad o las necesidades de las comunidades, de la gente, de las colectividades. Y como aquí se creó un paralelismo entre los buenos y los malos, y todo lo que no eran parte de esa sociedad llamada civil, que siempre yo lo he denominado sociedad gobiernista, sobre todo desde la administración de 1996 con Leonel Fernández, que fue donde tuvieron sus primeras intervenciones directas en el quehacer del Estado y que se afianzaron más
en el gobierno de Danilo Medina y que están en la mejor condición de su plenitud en esta administración de Luis Abinader, esa llamada sociedad gobiernista creció y se consolidó y crearon una imanología que realmente no aplica a lo que es el verdadero sentir, es decir, crearon un espejismo para llevando y elevando la indignación de las colectividades. Ahora que tienen su turno al bate, se evidencia claramente qué es lo que son, como señalaba Pepe Mojica, que el poder no cambia a las personas, sino que realmente revelan quiénes son. Y aquí lo que tenemos es una expresión que nos han venido a tildar de tontos o entendieron que eran más sabios que todo el mundo. Porque usted puede ser, siendo inteligente, usted perfectamente puede hacerse el tonto, pero no al revés. Y desde ese contexto, tenemos este escenario en donde figuras como las que se han evidenciado en el debate colectivo, María Cela y otros, se ve claramente cómo es que han actuado y para qué significaba toda la indignación que ellos colectivizaron, que no era otra cosa que lo que ellos señalaban, ellos también querían hacerlo. Y ahí están, ahora están ahí. Todo lo que reclamaban, ahora ellos lo hacen. Todo lo que criticaban, ahora ellos lo hacen. Todo lo que señalaban, ahora ellos son los protagonistas. ¿Y la sociedad qué? Entonces, aquí entramos a un escenario de crisis de representación del colectivo. Y eso es altamente peligroso para el sistema político, para el sistema partidario, porque entonces quedan totalmente desfigurados, totalmente desacreditados los que se dedican al día a día a lo político, y estos que son de entrada falsantes, pero que en el ejercicio de sus funciones y de sus vinculaciones con el Estado, entonces hacen exactamente lo mismo por el cual recibieron el voto, el beneficio de un voto castigo sobre una clase política en específico. Y ahora entonces quien queda en desbandada es el pueblo, sin calidad de representación. Pues entonces ahí es que yo llamo, aunque se dice que el pueblo soberano es inteligente, el pueblo también se equivoca. Y con esta gente nos hemos equivocado todos porque la mayoría votó por ellos. Yo no. Yo sé quiénes son detrás de cada careta que tienen puesta. Pero en este caso, como nos gobiernan, aquí hay que entender que nos pusieron unas caretas que en verdad no aplica a lo que verdaderamente son. No aplica ni siquiera desde el concepto mismo de la nacionalidad dominicana. Es un gobierno que no entiende lo que son nuestros baluartes históricos. No entiende cuál es la base de nuestra identidad nacional. No entienden la condición de lo maltrecho que es nuestra condición de ser una sociedad conservadora en nuestra calidad de representación de los derechos y fundamentales en específico. Es un gobierno que no entiende lo que es la estratificación social para gobernar para las colectividades y no por los segmentos específicos que les representan a nivel de capital. Es un gobierno que desde un punto de vista tampoco considera todos los que es el momento en el cual han sido elegidos, porque en una crisis de identidad política, en una crisis de que haber recibido un voto de confianza o ser beneficiados de un voto castigo, debieron de sobreponerse a esa circunstancia y construir una verdadera esperanza. Pero resulta que no es así, resulta que no ha sido así, y ahora estos liderazgos de muñequitos
de papel se están cayendo todos uno a uno por el peso de los millones que se han adjudicado en esos procesos de licitación y que ya veremos, porque como queda muda la supuesta llamada Ministerio Público Independiente, como ya se evidencia que ni es ministerio, ni es público, ni es independiente, más bien se catalogarían como el misterio de lo público, porque a lo que es las actividades contra el eje de esta administración no actúan ni se enfocan. Está clarísimo, muy claro, que cuando salgan del poder, ahí es que se verá claramente cuáles son todos los entuertos y circunstancias que a lo interno han trabajado a la desmedida de estos señores que llegaron para asaltar el Estado, el erario, y que desde ahí se evidencia claramente, como lo dije, que la marcha no era verde, sino en este caso, esto es lo que más se parece, tratando de resguardar la distancia entre Juan Antonio Alix y el contexto actual con el follón de Yamasá. Esto lo que se parece es una diarrea verde.